Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Mario Vargas Llosa es intelectual comprometido de lleno con el ideal de la libertad. La libertad es una sola, que debe manifestarse en una sociedad realmente libre en todos sus aspectos: el económico, el social, el político, el cultural. Es un mensaje muy esperanzador, es un mensaje que viene a decir que los seres humanos, si quieren vivir en una sociedad floreciente, pues tienen que apostar por la libertad. Estos pensadores fueron los que tuvieron una influencia determinante respecto a mis convicciones políticas, a las cosas que defiendo o critico en el campo de la política. Tener a Mario Vargas Llosa de vuelta en la Universidad Francisco Marroquín es una gran alegría. El camino de Mario Vargas Llosa ha sido un camino de descubrimiento de la idea de libertad y de defensa de la idea de libertad. Porque la libertad es lo más grande que le ha pasado al ser humano. Bienvenidos a la 11ª UFM Talk organizada por Doctorado. Quiero recordarles que esta será una serie de 20 talks acerca de diversos temas desde las diferentes facultades y departamentos de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Andrea Pineda, soy historiadora del arte por la Universidad Francisco Marroquín y tengo una maestría en patrimonio por la Universidad del Valle de Guatemala. También soy representante del ICOM Guatemala y laboro como investigadora de arte del siglo XIX. También nos acompaña el doctor Alberto Guerín. Él es licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Panteón La Sorbona, y doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Sus investigaciones más recientes versan sobre la historia de Guatemala en el siglo XVI y actualmente dirige el programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, buen día a todos. A todas las personas que están conectadas por Facebook Live o YouTube, gracias por escucharnos y gracias a la Universidad Francisco Marroquín por crear estos encuentros de debate. El tema que nos expondrá el doctor Alberto nos invitará a reflexionar en esa compleja relación entre un discurso y una realidad, ya que al revisar la historiografía de nuestro pasado, es habitual que nos encontremos con algunos conceptos que no sean realidades universales, que se puedan replicar en varios momentos de la historia. Y eso se debe a que son construcciones culturales con una historicidad propia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues porque el término colonialismo lleva implícito un sometimiento por parte de una cultura dominante a una dominada, y que abarca los aspectos económicos, sociales, culturales y principalmente políticos. Y al analizar el pasado de la Capitanía General de Guatemala, es conveniente cuestionarnos ¿hasta qué punto el término colonia se puede adaptar a nuestra historia? Bueno, yo aquí haré un poco de trampa, ya que traeré este tema a mi campo de estudio, que es el arte.
Y si el término escultura colonial se refiere a las obras de arte en 3 dimensiones de una cultura importada que no corresponde con la realidad ni se vincula con la sociedad en que se produce, ¿qué sucede con la escultura de la capitanía durante los 3 siglos de presencia española? ¿Se le puede aplicar también el término colonial? Sinceramente creo que no, ya que la escultura realizada en estas tierras, a pesar de tener todas las normas establecidas por el Concilio de Trento, la escuela guatemalteca logra un prestigio al contener todos los matices de esta tierra. Esos matices se traducen a formas y materiales que reflejan y sí logran vincularse con la sociedad guatemalteca, ya que no hay un arte que represente de mejor forma la devoción de los guatemaltecos que la escultura. Ahora bien, dejo con ustedes al doctor Alberto Garín, quien expondrá de forma más detallada este tema. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios por las plataformas en que nos vean. Adelante, Alberto. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en este UFM Talk, donde vamos a tratar de debatir sobre un concepto que en principio, tal como Andrea nos estaba explicando ahora, está plenamente asumido en la historiografía, en la historia y en la educación guatemalteca, que es el de referirse al periodo que transcurre desde la llegada de los primeros europeos a la actual República de Guatemala a comienzos del XVI hasta la desvinculación de la República de Guatemala y el resto de repúblicas centroamericanas también a comienzos, en este caso del siglo XIX, como el periodo colonial. Y voy a hacerlo retomando una idea que Andrea acaba de explicarnos. Si ustedes vienen a visitar el Museo Popol Vuh, este maravilloso museo que tenemos dentro de nuestro campus de la Francisco Marroquín, es cierto que por lo general la mayor parte de los usuarios acuden a conocer esa colección fantástica de mundo precolombino, pero al terminar el recorrido nos encontramos con salas de arte del siglo XVI, XVII y sobre todo XVIII, y hay una maravillosa escultura en plata de un arcángel Miguel que es realmente increíble. Increíble como podría ser otra escultura, también en plata, también del arcángel, que podemos encontrar en Casa Santo Domingo, en la antigua, en el Museo de Platería de Casa Santo Domingo. Pues bien, si ustedes miran esas esculturas de plata, son excepcionales. No son esculturas de segundo orden. Los plateros que las hicieron no eran unos pobres aprendices que palidecían al lado de artistas que trabajaran la plata en Europa, en España, en Italia o en Francia. Pero voy más lejos. Si tuviéramos la suerte de poder adquirir una escultura como esos arcángeles en un mercado de antigüedades, en una subasta en Nueva York o en París, y por supuesto tuviéramos la capacidad económica para comprar una obra de arte como esa, ¿saben ustedes cómo haría el subastador neoyorquino o parisino para definir esa escultura? La llamaría escultura guatemalteca. Diría, estamos ante una escultura guatemalteca del siglo XVIII, plata. No diría colonial. Porque un neoyorquino o un parisino vinculado al mundo de la historia del arte saben que si hay algo que es eminentemente propio de nuestro país, de Guatemala, es ese tipo de escultura. ¿Saben cómo llamarían la mayor parte de ustedes a esa escultura? Colonial. Y claro, al hacer esa utilización del término, lo que está mostrando es una cierta descenso de la valoración de esa escultura. Porque al final, cuando hablamos de colonial, estamos hablando de dos conceptos muy bien definidos. La supeditación a una metrópoli. La colonia es una entidad política que pierde derechos respecto a otra entidad política que es la metrópoli. Y en esa perder derechos implica, por ejemplo, que el arte que se haga en la colonia tiene que ser subsidiario, tiene que estar a remolque de lo que se haga en la metrópoli, pero aún peor, no solamente está a remolque, sino es de una calidad inferior. Y esos dos arcángeles en plata que les acabo de contar y que ustedes pueden ir a visitar sin dificultad, sobre todo cuando salgamos de este confinamiento en el que nos tiene metido la COVID-19, vayan a verlos. Son excepcionales. Son excepcionales. Y después acudan a museos de escultura del siglo XVIII, de países europeos, y traten de buscar esculturas en plata de ese nivel de calidad.
las van a encontrar del mismo nivel. ¿Mejores? No. Y entonces, ¿por qué nos seguimos empecinando en hablar de escultura colonial, de arte colonial? ¿Por qué nos empecinamos en que el museo que tenemos en la antigua Guatemala, donde se albergan una gran cantidad de obras de los siglos XVI, XVII y XVIII, es el Museo de Arte Colonial? ¿Por qué nos, entre comillas, insultamos a nuestro propio pasado al rechazar la calidad de todas esas obras? De nuevo, recordemos que cuando estamos hablando de colonia, estamos hablando de un territorio dominado por una potencia extranjera y con leyes especiales que marcan esa supeditación. Entonces, en todos los ámbitos, y Andrea lo recordaba hace un momento, en el político, en el económico, en el social, en el cultural, la colonia está bajo el dominio de la metrópoli. Pero es que esa no era la realidad de Guatemala entre los comienzos del siglo XVI y los comienzos del siglo XIX. No era la realidad de Guatemala, ni la realidad de México, ni la de Honduras, ni la de Nicaragua, ni la de ningún territorio de Hispanoamérica. No había colonias españolas en el siglo XVI, XVII y XVIII en América. En esos 3 siglos, España era un territorio que comenzaba en las Filipinas y terminaba en Nápoles, que comenzaba en California y terminaba en Tierra de Fuego. Y todo ese territorio, en su totalidad, se llamaba España. Después, es cierto que esos territorios, esa monarquía hispánica, se articulaba a partir de una serie de construcciones administrativas muy interesantes, de una larguísima trayectoria, en la que había un viejo concepto geográfico que hacía que la península ibérica fuera la Hispania de los romanos, que esa península ibérica se había convertido en el lugar donde se habían asentado los visigodos con autorización de los romanos. Es muy curioso porque de todos los pueblos germanos que entraron en el Imperio Romano y acabaron con el Imperio Romano, el único que tuvo autorización legal para asentarse dentro del imperio fueron los visigodos. Pues los visigodos se habían quedado en la península ibérica, habían establecido una monarquía sobre esa península ibérica, no fue inmediato, tuvieron que andar conquistando a otros pueblos germanos o incluso a los romanos de Oriente, a los bizantinos, bien. Y cuando llegan los musulmanes desde el norte de África y acaban con esa monarquía, a continuación los núcleos de resistencia cristiana que se quedan en las montañas del norte, en el Cantábrico, el futuro reino de Asturias, en los Pirineos, los futuros reinos de Navarra, de Aragón, los condados catalanes, todos ellos tienen claro el concepto de que están asentados en un territorio que en el pasado fue común, que se llamaba Hispania. Y lo que van a hacer es ir reconstruyendo ese pasado común, avanzando por la península ibérica con todo tipo de avatares, y van avanzando creando pequeñas unidades administrativas que en muchas ocasiones tienen reyes propios. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, Galicia fue reino. Y esa consideración de Galicia como reino no se va a perder hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, los reyes que tienen la corona de Castilla también tienen la corona de Galicia, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el Reino de León, lo mismo puede ocurrir con los diferentes reinos de la corona de Aragón, Aragón, Valencia, Mallorca. Todos estos son entidades administrativas calificadas de reino, más allá de que todas tengan en común un rey. Y esto es lo que nos tiene que hacer entender por qué en América también hay reinos. Por qué la Capitanía General de Guatemala se podía conocer como el Reino de Guatemala. Y no es el único. No piensen ustedes que solo Guatemala tuvo la dignidad de ser llamada durante los siglos XVI al XVIII como reino. En México hay unos cuantos. El Reino de la Nueva Galicia, el Reino de Nuevo León, el Reino de Nueva Vizcaya. A la larga, con el paso del tiempo, en la monarquía hispánica, el concepto de reino pasó a ser una forma de denominar una gran región. En este caso, toda Centroamérica es un reino. Y entonces es el Reino de Guatemala. Pero nada de chocarnos. Era propio la monarquía hispánica. Estaba constituida, de partida se termina de consolidar con la unificación de las dos grandes coronas, Aragón y Castilla, y cada corona estaba formada por una serie de reinos. Es más, en el momento en que Cristóbal Colón llega a América y tras él otros conquistadores irán asentándose en el continente, según ese continente se va ocupando, se va a ir estructurando administrativamente y se va a ir incorporando como diferentes reinos o virreinatos en esa monarquía hispánica, al mismo nivel y en las mismas condiciones que los otros numerosos reinos que la monarquía hispánica tenía en Europa. Porque ustedes dirán, bueno,
pero aquí había virreyes, una especie de delegado del rey, y que parece que eso hace que el virrey esté supeditado al rey. Sí, porque lo único que tienen en común todos estos reinos es a su monarca. Entonces, si hay algo que unifica toda la monarquía hispánica es que reconoce al mismo rey. Después, cada uno podrá tener sus leyes, sus costumbres, su idioma, pero mantiene el mismo rey. Donde el rey vive, no hace falta tener un virrey, no hace falta tener un alter ego del rey, y a partir de Felipe II los reyes van a vivir siempre en Castilla. Donde el rey no viva, tendrá que haber un virrey. Y entonces habrá un virrey en México y habrá un virrey en Lima. Y con el paso del tiempo habrá también virreyes en la Nueva Granada, en Santa Fe y Bogotá, o habrá virreyes en el Virreinato de la Plata, en Buenos Aires. Pero también había virreyes en Aragón y los había en Nápoles. Y cuando Portugal se incorpora a la a la monarquía hispánica, también tiene virreyes. Estamos viendo la misma estructura política en el mundo europeo y en el mundo americano. No hay ninguna diferencia. Para un monarca hispánico, para un Carlos V, un Felipe II, un Felipe III, un Felipe IV, son tan súbditos los que le han nacido en Segovia, los que le han nacido en Valencia, los que han nacido en Nápoles, como los que podían haber nacido en Quetzaltenango, en Guatemala, en Oaxaca o en Quito. Todos son súbditos del rey y todos al mismo nivel. Todos para él son gentes que comparten la misma monarquía. No hay una gradación, no hay un reino superior y una serie de entidades administrativas supeditadas a ese reino superior. Así no funcionaba la monarquía hispánica. Fue esa gigantesca confederación que se estableció, y no solamente entre la península ibérica, el sur de Italia y América. Pensamos que también hay posesiones de la monarquía hispánica en Asia, en lugares como Filipinas. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, vale, desde el punto de vista administrativo existe esa igualdad legislativa, pero puede ser que desde otros puntos de vista no funcione de esa manera, que si haya una supeditación. Por ejemplo, este monopolio, esto que me han contado de que América solo podía comerciar con Castilla a través de un puerto único, al menos hasta la reforma de Carlos III, que es en Sevilla. ¿Por qué estamos obligados a supeditarnos a esa estructura sevillana? Pues porque el rey lo quiso. El rey lo quiso, en este caso para América, a través de Sevilla. Pero es que el rey también había decidido que entre su corona de Aragón y su corona de Castilla iba a haber aduanas. Y también había decidido que entre su reino de Navarra, su corona de Castilla y su corona de Aragón había aduanas. Esta parcelación, este querer dirigir la economía de todo el imperio, esta ausencia de libertad económica, es lo habitual. En los siglos XVI, XVII, XVIII, la monarquía hispánica y en el resto del mundo occidental. Estas prácticas mercantilistas donde se trata de privilegiar a unos en perjuicio de otros. Pero no porque sean una colonia y los otros sean la metrópoli, sino porque el rey decide a quién quiere darle ese privilegio y a quién no se lo va a dar. ¿Y hay una ventaja de los castellanos por encima de los demás? No, ni siquiera. Porque cuando estamos hablando de ese monopolio en Sevilla, si bien es cierto que cara a público la mayor parte de los representantes eran sevillanos, detrás de ellos podía haber banqueros genoveses, podía haber banqueros alemanes, de la corona de Aragón, bien. Pero es que sabemos que con el paso del tiempo, y sobre todo en el siglo XVIII, en Sevilla tienen sus puestos comerciales gentes que vienen de México, gentes que vienen de Perú, gentes que vienen de Argentina. Bien, es como la bolsa de Nueva York en versión siglo XVIII, allí tienen que estar todos y pueden estar todos, porque se les permite esa margen de maniobra. Pero es que recordemos que ese empecinamiento equivocado probablemente de la monarquía hispánica por dificultar el comercio entre sus diferentes territorios no solamente estaba entre Aragón, Navarra y Castilla, también estaba entre el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, por ejemplo. Es la estructura económica de su tiempo. ¿Pero acaso ustedes creen que en la Inglaterra del siglo XVIII no había aduanas entre Inglaterra, Gales y Escocia? Por supuesto que las había. Estamos en el siglo XVIII, son todos mercantilistas. No hemos llegado todavía a esa libertad de comercio que comenzará en Inglaterra a finales de ese siglo. Bien es cierto que el mundo hispanoamericano supo utilizar una alternativa a ese monopolio impuesto por la monarquía, que es el contrabando. Un contrabando que probablemente en algunas ocasiones llegó a ser mayoritario. Mayoritario es que quizás el 80% de la actividad económica podía estar pasando a través de contrabando y no del comercio oficial. Y además un contrabando que se normalizó a tal punto que era practicado por todo el mundo. Desde la más alta autoridad, es famosísimo el caso del Cochrane,
un barco atrapado, un barco de contrabandistas atrapado por el capitán general de Chile, que el propio capitán general se queda para contrabandear él con los productos que traía en el barco. Hasta, ya digo, el más humilde se dedican a este tipo de actividad. Claro, usted va a decir, bueno, de este pasado turbulentos donde vienen las prácticas corruptas que hoy dominan en Hispanoamérica, y que algo de culpa tuvo el monopolio de la monarquía hispánica. No, lamentablemente hay repúblicas hispanoamericanas que son muy corruptas y otras que son muy poco corruptas. Pensemos en casos como Uruguay o como Chile, que tienen corrupción, pero a un nivel muy inferior al de otras repúblicas. Entonces, no estamos ante un mundo uno en el que administrativamente hay una gradación donde Castilla sea la cabeza y todos los demás están supeditados a Castilla. No es cierto. Es más, Castilla se gobierna con su propio consejo, el Consejo de Castilla, e Hispanoamérica se gobierna con su propio consejo, el Consejo de Indias. Hay unos consejeros especiales propios junto al rey para gobernar América, como hay unos consejeros propios para gobernar Castilla, como hay otros para gobernar Aragón, como hay otros para gobernar Nápoles, o hay otros para gobernar en los Países Bajos. Pero vayamos más lejos. Cuando antes nos contaba Andrea que Colonia inevitablemente supone una supeditación en todos los aspectos, no solamente político-económico, también cultural y también social. Ya hemos hecho referencia a las cuestiones de arte. Pero pensemos en una singularidad. Recordemos que el Imperio Británico, que se va a construir en esencia en el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, curiosamente cuando se independiza Estados Unidos es cuando más va a crecer el Imperio Británico. Si hay un elemento característico del Imperio Británico del XIX es la India. Bien, ¿cuántos anglicanos hay en la India? ¿Qué empeño pusieron los ingleses en hacer anglicanos a sus habitantes de la India? Prácticamente ninguno. La mayor parte de los indios hoy de la India son hindúes y el segundo gran grupo son musulmanes. Musulmanes, interesante. El Imperio Mogol, aquellos musulmanes que dominaron la India en el siglo XVII y comienzos del XVIII, sí se preocuparon por compartir sus creencias con el territorio que habían dominado, la India. Los británicos no les interesaba. La India no era más que un lugar al que poder explotar, sacar la mayor cantidad posible de beneficios y ya está. Entonces, me voy a preocupar porque los indios tengan una formación, una cultura, una identidad similar a la mía. No quiero. Quiero que se marque claramente la diferencia. Quiero que se note que yo soy un inglés que acaba de llegar de Londres y que el indio que está en Bombay o Calcuta es un tipo inferior a mí. Bueno, podrá gustarnos más o menos la conversión al cristianismo realizada por los sacerdotes y los monjes católicos en América, pero Hispanoamérica hoy es un continente eminentemente cristiano. ¿Por qué? Porque si en algo se empecinaron los monarcas de la monarquía hispánica es en lograr esa homogeneización religiosa, esa igualdad de creencias entre todos los territorios en los que eran reyes. Entonces, usted mira, bueno, pero hacerlas a todos cristianos fue acabar con las religiosidades previas, que algunas son muy conflictivas, con las cuestiones de sacrificios humanos y demás, pero sobre todo nos muestra un empeño claro y manifiesto de tratar por igual a todos sus súbditos. Estoy preocupado por la salvación del alma de mis súbditos y quiero que todos consigan esa salvación. Pensemos esa idea que puede parecer banal, pero que a la larga, si nos detenemos un momento, es muy profunda. Los reyes de la monarquía hispánica querían salvar a todos sus súbditos, los de Europa y los de América. Los reyes de la monarquía británica querían salvar a sus súbditos de Inglaterra. Y si después se morían en el infierno los de la India, pues peor para ellos, se lo merecían, por ser indios, hindúes y musulmanes. Entonces, bueno, ahí tenemos una clara prueba de lo que significa un imperio colonialista, el inglés, frente a una monarquía que no lo fue. Pero vamos más lejos. ¿Cuántos indios en la India van a poder acudir a universidades inglesas para obtener títulos de la misma categoría que las de los ingleses? Seguro que si husmeamos en Google vamos a encontrar algún ejemplo. En el caso americano no vamos a encontrar un ejemplo. Vamos a encontrar miles. Porque si algo le preocupó a los monarcas hispanos cuando van avanzando por América es cristianizar a los nuevos súbditos americanos y dotarles de la capacidad cultural que ellos estaban creando, que estaban desarrollando en la propia Europa.
y llenan América de universidades. Y llenan América de universidades para los que vienen desde Europa, para los mestizos que son el resultado de esa mezcla entre los que llegan de Europa y los americanos, y para los propios americanos que no se quisieron mezclar con los europeos. Claro, como estoy hablando en Guatemala, es maravilloso, porque no tengo que invitarles a leerse 100 libros sesudos, 40 artículos imposibles. Vayan a pasear a la antigua Guatemala. ¿De acuerdo? Pueden aprovechar para ir a Monoloco a echarse unas cervezas, pero antes de echarse las cervezas, a cuadra y media del Monoloco, en la quinta calle, si está mirando la fachada de la catedral a la derecha, ahí vamos a tener el Seminario Tridentino, que hoy son 2 residencias particulares, la universidad, que hoy es el mal llamado Museo de Arte Colonial, y en esa misma cuadra por detrás estaba el Colegio de Indios. La Universidad de San Carlos era la universidad para españoles y mestizos, y el Colegio de Indios era la misma universidad para el mundo indígena. ¿Por qué los están separando? ¿Es porque quieren discriminar al mundo indígena? ¿Quieren que les enseñen de forma diferente? Bueno, podríamos preguntarnos por qué hay gente que aboga por separar la educación de niños y niñas. ¿Están discriminando a las niñas? ¿Están discriminando a los niños? Pero seguro que la mitad de las personas que me están escuchando en este momento son favorables a que la educación sea separada a niños y niñas para que no haya malas influencias entre unos y otros. O, por ejemplo, ¿por qué creamos espacios de fumadores y no fumadores? ¿Estamos pensando que los fumadores son una mala influencia para los no fumadores? Sí, hay mucha gente que lo piensa. Pues en el siglo XVIII consideraban que los españoles y los mestizos eran una mala influencia para los indígenas. Entonces, de la misma manera que no queremos que los fumadores impregnen su mal vicio a los no fumadores, en el siglo XVIII pensaban que era bueno que españoles y mestizos no mal influyeran a los indígenas y por eso había un espacio reservado para el mundo indígena, el Colegio de Indios. Pero era una universidad donde se impartía la misma formación que en las aulas que estaban a la par. Es más, compartían la capilla todos ellos, posiblemente porque en el encuentro con Dios consideraban que la mala influencia se reducía. Ahí estaba Dios más vigilante que de costumbre. Entonces, no estamos ante un mundo que margina, ya no solamente a los mestizos, a los que incorpora automáticamente al mundo hispano, sino a aquellos que pueden quedar en una posición más marginal, que es la del mundo indígena, pueden acudir a la universidad, pueden obtener títulos universitarios. Y eso no ocurría en el Imperio Inglés, por ejemplo. Bien, e insisto, no les tengo que pedir que me lean un montón de libros, solo que paseen por Guatemala, que se den la vuelta entre la quinta calle, tercera avenida, cuarta avenida, sexta calle, vean toda esa cuadra y verán esas 3 universidades. 3 universidades. El Seminario Tridentino, para los que seguían la vida religiosa, la Universidad para españoles y mestizos y el Colegio de Indios para el mundo indígena. ¿Cuántas ciudades de Estados Unidos conocen ustedes para 1760-65 con 3 universidades en el centro de la ciudad? Ninguna. Hagan el ejercicio en Google de buscarlo. No las había. ¿Y cuántas ciudades en la India del Imperio Inglés conocen que tengan 3 universidades en el centro de la ciudad? Ninguna. Por supuesto que los ingleses, claro que querían tener un imperio colonial. Por supuesto que los ingleses querían imponer, querían supeditar sus colonias a Inglaterra. Pero la monarquía hispánica no. Los monarcas hispanos consideraban que todo el imperio era común. Todos sus súbditos tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos. Entonces, ¿por qué hablamos de una Guatemala colonial? ¿Por qué hablamos de arte colonial? ¿Por qué hablamos de mundo colonial? Bien es cierto y he de reconocer que hay un monarca que en algunos documentos oficiales que me he molestado en buscar sí llamó a América colonias y fue Carlos III. Este tipo, porque tanta gente tiene simpatías, parece buena persona, no era muy guapo, pero se vestía bien, le fue fiel a su mujer, incluso cuando se queda viudo no se casa por segunda vez, arregla Madrid, pone la Puerta de Alcalá, que todos conocemos. Entonces es un tipo que nos cae simpaticón, pues bueno, viene de una formación muy singular, hijo de la Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, una mujer muy ambiciosa, que le mete ese empeño de la ambición absoluta a su hijo Carlos, que como no va a ser rey en la monarquía hispánica, porque los hijos de la primera esposa de Felipe V son los que van a heredar la corona,
pues le busca un reino y arma un zabitoste en Europa para conseguir que su nene tenga un reino que en este caso va a ser Nápoles. Entonces, él llega a Nápoles como un rey extranjero, cuando vuelve a España todavía está desasimilado, no lo tiene muy claro. Él sí que en algún documento oficial habla de América como las colonias. Por supuesto, sus ministros le enmendaron la plana. Majestad, no son colonias. Son otras de sus provincias, igual que la Corona de Aragón, igual que el Reino de Galicia, igual que el Reino de León. Entonces, Majestad, no meta la pata, no son colonias. Y salvo ese pequeño momento de error, nunca en la documentación aparecerá ese concepto de colonia. Entonces, ¿cuándo surge? Surge cuando hay que justificar la independencia porque tenemos que decidir que América tiene que separarse de la parte europea de la monarquía hispánica, y entonces hay que inventarse toda una serie de agravios de las razones por las cuales era necesario separarse de la parte europea. Lo más curioso está en que todos esos agravios van a ser forjados por los próceres de la independencia, que da igual que estemos en la Nueva España, en Centroamérica, en el Perú o en el Río de la Plata, mayoritariamente son criollos o directamente españoles llegados de la península ibérica a América. Y esto es muy llamativo. Recuerden ustedes que si Cortés conquistó México fue porque los tlacastecas, Cortés que iba con 500 bravos, tuvo la suerte de contar con varios miles de bravos tlacastecas para acabar con los aztecas. O que si Alvarado conquistó Guatemala es que a sus pocos cientos de castellanos que venían con él se unieron unos cuantos miles de caciqueles. Es decir, América se incorporó a la monarquía hispánica porque los americanos decidieron incorporarse a la monarquía hispánica. América se independizó de la monarquía hispánica porque los americanos de origen europeo decidieron separarse de Europa. Si lo simplificara mucho, América la conquistaron los americanos y América la independizaron los españoles, que son todos estos criollos. Claro, ellos tienen un problema. A ver cómo justifican que ellos, que son los que tienen vínculos más fuertes con el mundo europeo, tienen que romper con ese mundo europeo. Se inventan todos esos agravios coloniales. Pero incluso con esos agravios coloniales, en el mero momento de la independencia, cuando Napoleón ha invadido la península ibérica, cuando ha obligado a abdicar a Fernando VII en una cosa muy enredada, al final terminando la corona en la cabeza de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, cuando entonces se subleva toda la monarquía hispánica en Europa y en América, para resolver el problema de la ausencia del rey, porque el rey legítimo que ellos consideraban que era ese rey legítimo, Fernando VII, se encuentra en principio prisionero, para nada, andaba jugando felizmente al billar, es lo que estuvo haciendo durante los 4 o 5 años que duró la guerra de independencia contra Napoleón. Pues bueno, para ver qué hacemos ante la ausencia del rey legítimo, se convocan unas cortes donde se van a reunir diputados de todos los territorios de la monarquía hispánica. Se convocan cortes porque esa es la tradición pactista donde el pueblo, cuando tiene un problema con el rey o no tiene rey, se reúne para ver cómo lo resuelve. Y es una tradición que remonta a finales del siglo XII. En León es donde tenemos ya establecido ese modelo de cortes mucho antes del Parlamento inglés. Si alguien les dice que el parlamentarismo es un invento de los ingleses, mienten como bellacos. No solamente es que haya cortes en León desde el final del siglo XII, es que en el Reino de León hay leyes propias donde los ciudadanos logran mantener ciertos privilegios frente a los reyes desde comienzos del siglo XI. El Fuero de León es una cosa maravillosa de 1017. Entonces, de nuevo, cuando vayan a mentirle un montón de pajas de los ingleses eran muy brutos en la Edad Media, lo siguen siendo hoy, solo que han sabido mentir muy bien y no lo hemos creído. Entonces, seamos capaces de acabar con esas fantasías. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se convocan las Cortes, se celebran elecciones para elegir diputados que vayan a las Cortes y entre esos diputados están los americanos, los que vienen de América. Hay diputados que vienen de la península ibérica y hay diputados que vienen de América. Pero es más, es que el diputado de Guatemala, Antonio Larrazábal, llegó a ser el presidente de las Cortes. ¿Cómo va a ser Guatemala una colonia si el diputado de Guatemala es el presidente de las Cortes de España? Tienen que entenderlo. ¿Ustedes se imaginan a Benjamin Franklin o a George Washington presidiendo el Parlamento de Londres? ¿Ustedes creen que los ingleses habrían permitido a Franklin presidir el Parlamento de Londres? Por supuesto que no. Estos tipos viven allí en las colonias. Están medio salvajes. ¿Qué es lo que pensaban la gente de Inglaterra? Pero aquí no. En las Cortes de Cádiz, el presidente de las Cortes era un guatemalteco. Era un tipo que había nacido en la actual República de Guatemala. Entonces, ¿qué colonia? ¿De qué estamos hablando?
Por supuesto, a continuación hubo que reescribir la historia positivista en el siglo XIX, surge el modelo del imperio colonial por antonomasia, que es el de Inglaterra, y en ese momento es cuando el modelo inglés, los historiadores tratan de aplicarlo a todos los grandes estados del pasado. Y entonces es cuando vamos a conseguir que parezca que España tiene un imperio colonial como el inglés, o los romanos, o los mongoles. Y no, hay muchos matices a la hora de construir estas entidades supraestatales. Y el más importante es que en el caso de la monarquía hispánica no fue una colonia. Y voy a ir cerrando ya, bien, haciendo una reflexión. A pesar de que yo tengo pasaporte guatemalteco desde hace un montón de años y me siento muy orgulloso de ello, seguro que la mayor parte de ustedes, por mi acento, habrán visto que mi origen es español. Bien. Y me dirán, claro, este tipo está contando todo lo que está contando porque como es de origen español, quiere defender a los suyos. ¿Qué podemos esperar de un nieto de Alvarado? Sí, de un nieto de Alvarado. Pues bueno, les recuerdo algo muy interesante. Yo no soy un nieto de Alvarado. Porque Pedro Alvarado se fue a Guatemala, se unió a Americanas en Guatemala, ahí tenemos a la Xicontecal, tuvo hijos en Guatemala, sus hijos se quedaron en Guatemala, y entonces los nietos de Alvarado son los guatemaltecos de hoy. Así que todos ustedes que me estén escuchando, que hayan nacido en Guatemala, sean hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de guatemaltecos, ustedes son los nietos de Alvarado. De modo que si en algún momento es posible que ustedes tengan que renegar del pasado del siglo XVI al XVIII, considerando que fue una cosa oscura, terrible, colonial, todo ese tipo de pajas que se han metido en la historiografía de origen anglosajón, ojo, que están criticando a su abuelo. Están criticando a su abuelo, no al mío. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con el término colonial? Pues lo sacamos de nuestra cabeza, lo extirpamos, aborrecemos de él. ¿Y cómo podríamos denominar esas esculturas del arcángel en plata con las que había comenzado yo esta exposición? Pues con el término que mejor las define, las esculturas guatemaltecas durante la monarquía hispánica, es decir, el arte hispano-guatemalteco. Y quien dice arte puede decir todo lo demás. ¿Cómo podemos hablar del periodo de historia de Guatemala entre el siglo XVI y el siglo XVIII? Pues el periodo hispano-guatemalteco. Y ahí estarían ustedes utilizando el término correcto para referirse a ese periodo. Y hasta aquí lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero haberles provocado cierta inquietud. No espero haberles convencido plenamente, pero si al menos consigo que empiecen a cuestionarse un concepto que claramente es erróneo, habrá sido un gran aporte. Así que creo que ahora ya vamos a pasar a las preguntas. Es correcto, Alberto. Te agradecemos por estas reflexiones y por animarnos a revisar constantemente nuestro pasado. También agradecemos a todos los comentarios y preguntas que nos han enviado. Y ahora entraremos a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Iniciamos. Dice, ¿necesita Guatemala, o al menos los contenidos educativos sobre Guatemala, un revisionismo histórico? ¿Qué piensas, Alberto? O sea, revisionismo histórico no, lo que necesitas es escribir una historia correcta. Cuando utilizamos el concepto revisionismo es porque ponemos en duda la historia del pasado. Y aquí lo que tenemos el problema es que no conocemos bien la historia de nuestro pasado. Entonces, no hay que revisar la historia de Guatemala, hay que entender cuál es la historia de Guatemala. Muy bien, gracias. También tenemos otra pregunta. La anterior era de Facebook, ahora alguien de YouTube pregunta, ¿cuál era la condición de los habitantes originarios de América, es decir, indígenas, respecto al rey? ¿También eran considerados súbditos al mismo nivel que los nacidos en España o sus hijos y descendientes? Bien, esto es una cosa muy curiosa porque sabemos, y además ahora está muy de moda con el problema de las estatuas en Estados Unidos, sabemos que desde que llegan los europeos a América, en los tiempos de los Reyes Católicos, Isabel la Católica ya exige que las gentes que están encontrándose en América son sus súbditos al mismo nivel que los castellanos, que por tanto tienen que ser cristianizados, que es lo que ella quería hacer con sus castellanos. Recordemos que a los que no cristianizaba los sacaba de allí, como judíos y musulmanes, y no pueden ser esclavos. A pesar de todo, aprovechando que estamos en territorio de guerra, pues va a haber movimientos por parte de los europeos para
subyugar a los indígenas americanos. Están las leyes de Burgos, de Fernando el Católico, ya muerta Isabel, y sobre todo las leyes nuevas de Carlos V, del emperador, que recuerdan repetidas veces que el mundo indígena americano son súbditos del rey, al mismo nivel que el resto de los súbditos del rey, y por tanto hay que respetarles. A partir de las leyes nuevas va a disminuir de forma brutal la esclavitud. Bien es cierto que, y sobre todo ahí el papel de Fray Bartolomé de las Casas es muy interesante. Esto es muy curioso. Fray Bartolomé de las Casas, el gran defensor del mundo indígena hispanoamericano, era un señor que estuvo en Guatemala y que toda su teoría se construye a partir de Guatemala. Uno no entiende la importancia de la Guatemala del 16 hasta que se acuerda que todo lo que sabemos de Fray Bartolomé tiene que ver con ese mundo en Guatemala. Entonces, a partir de ahí, se les va a, de alguna forma, preservar el mundo indígena en territorios relativamente ajenos al mundo criollo o al mundo mestizo, bien con cierta legislación propia, que son estas alcaldías indígenas que van a perdurar hasta la Revolución Liberal. Toda esta construcción, digamos, exclusiva del mundo indígena no es extraño a la monarquía hispánica. La monarquía hispánica tenía otro montón de singularidades por toda la monarquía. Entonces no es algo decir, bueno, claro, es que todos los súbditos de la monarquía hispánica en Nápoles, en Flandes, en Castilla y los criollos de Guatemala tienen una ley y solo han marginado a los indígenas guatemaltecos con otra ley. No, si uno era súbdito en Vizcaya tenía una ley diferente que si era súbdito en Santander. O sea, no solamente estoy diciendo Castilla y Aragón, estoy diciendo provincias dentro de Castilla tenían leyes propias, como los indígenas en América tenían leyes propias. Sería totalmente un error decir de que Cristóbal Colón era racista y todo esto, ¿verdad? Esclavizador, bueno, como le dicen ahora. El concepto de racismo es complejo porque es un concepto racismo como categoría cultural, porque como categoría biológica no existe entre los seres humanos. Ustedes saben que la raza es un concepto biológico donde dentro de una misma especie hay una parte de la especie que no se puede reproducir con la otra. Y el ejemplo es fácil. Si pensamos en los perros, un gran danés no se puede reproducir con un chihuahua. O sea, es físicamente imposible porque uno destrozaría al otro. Entonces, ahí tenemos ejemplos de razas biológicas. Como concepto cultural es un invento del siglo XIX. Antes de eso no existe un constructo intelectual que considere que una persona con ciertos rasgos físicos tiene unas características que le imposibilitan para ciertas actividades. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la mayor parte de los esclavos que van a América son negros? ¿Porque hay un racismo hacia los negros? No, hombre, la mayor parte de los que son esclavos negros es porque hay otros negros que los capturan en las guerras en África y se los venden a los portugueses en la costa de los piratas, ahí donde está Costa de Marfil. Entonces, los negros llegan a América como esclavos porque previamente ha habido otros negros que los han esclavizado. Si no son negros y son blancos, al mercader de esclavos le importaba un comino el color. Con que fuera esclavo y lo pudiera vender, le valía. Solo que la mayoría son negros porque han sido previamente esclavizados por otros negros. Ok, gracias Alberto. También pregunta César Penados en Facebook. Dice, muy interesante, ya que menciona al Imperio Británico y el hispano. ¿Por qué cree usted o qué explicación tiene de que los países que se independizan del Imperio Británico en su mayoría han tenido mayor desarrollo económico y humano que los hispanos? Pues posiblemente porque se ha olvidado usted cuáles son los países que se han independizado del Imperio Británico, porque si lo recordara de memoria se daría cuenta que son bastante más pobres la mayoría que los del Imperio Hispánico. Claro, cuando uno piensa en Imperio Británico y su independencia, lo primero que se le viene a la cabeza es Estados Unidos. Lo compara con Guatemala y parece que menos mal que Estados Unidos fue conquistado por los ingleses y Guatemala por los españoles. Si después empezamos a pensar en todas las repúblicas africanas que fueron parte del Imperio Inglés, qué sé yo, un Zimbabue, Sudáfrica hasta hace muy poco, pero incluso podemos pensar en Bangladesh, que es uno de los países más pobres de Asia, pues la verdad es que entre Zimbabue y Guatemala está bastante mejor. Pero podemos ir más lejos. Es que si pensamos en la única parte realmente exitosa del antiguo Imperio Británico que se independizó, que es Estados Unidos, y nos obsesionamos por decir, bueno, vale, los bengalíes, como son bengalíes, y los de Zimbabue, como son medio brutos, por eso que se quedaron pobres, aunque los ingleses llevaron toda su cultura maravillosa, la que no tenían. Pero en Estados Unidos lo hicieron bien. Hostia, pensemos cuáles son los estados más ricos de Estados Unidos, que son California y Florida. Son los dos estados más ricos de Estados Unidos. Y el cuarto es Texas. Los tres son estados hispanos. Los tres fueron colonizados por los españoles. Los tres se construyeron sobre una estructura económica generada por la monarquía hispánica. Y después los ingleses, que ya no eran ingleses, eran estadounidenses, solo tuvieron que
adquirir esos territorios previamente colonizados por los españoles y seguir dejándoles funcionar. Así que si usted piensa que Estados Unidos es el mejor ejemplo de éxito imperial, perfecto. Está demostrando que la monarquía hispánica lo hizo muy bien, porque los estados más ricos de Estados Unidos son los estados hispanos, Florida, Texas y California. Ok, gracias. Pregunta Flor de María Orellana. ¿Por qué considera usted que no ha habido interés en Hispanoamérica de revisar el término colonia? Porque hay que justificar la realidad hispanoamericana, sobre todo del siglo XX, más que la del siglo XIX. Es muy curioso porque cuando Hispanoamérica se independiza, toda Hispanoamérica se independiza en ese primer cuarto del siglo XIX de la península ibérica, es un mundo rico. Es un mundo mucho más rico que el europeo, es un mundo exitoso, es un mundo con una cantidad importante de oportunidades muy interesante. Es un mundo donde gracias al contrabando han creado una libertad de comercio alternativa muy jugosa. Es decir, en 1830, si yo hubiera tenido una bola de cristal y hubiera ido a la bola de cristal, hubiera dicho, voy a adivinar el futuro. En 2020, ¿cuáles van a ser los países más ricos del mundo mirando cómo son los países en 1830? En 1830, los países más ricos del mundo eran los hispanoamericanos. Entonces, 2 siglos después tenían que seguir siendo la pura tos con flema. O sea, no podía ser posible que Hispanoamérica no siguiera siendo la parte más rica del planeta Tierra. ¿Y por qué no lo ha sido? Pues porque al camino los hispanoamericanos han ido tomando decisiones inapropiadas. Bien. Es más, según va pasando el tiempo, las toman cada vez mayores. Entonces, si al comienzo metieron un poco la pata con el hecho de levantar 27 aduanas en lugar de dejar libertad de comercio absoluta, pues seguimos avanzando durante el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, y esas equivocaciones se multiplican y entonces tenemos regímenes como el bolivariano de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que no puedo decir, me he equivocado, porque eso los políticos no lo dicen. No puedo decir, mi padre se equivocó. Entonces, claro, hay unos malvados españoles muy brutos que llegaron en el siglo XVI, que fueron ellos los que nos estropearon todo. Pues no. No fue así. En 1830, la parte más rica del planeta Tierra era Hispanoamérica. Era el mejor lugar para vivir, era el mejor lugar para crecer, era el mejor lugar para desarrollarse. Como después lo hicieron mal, pues habrá que buscarle la culpa a uno que no sea yo, y entonces me invento el mundo colonial, digo que la colonia tiene la culpa de todo, y con eso asunto resuelto. Y esto no es una mera discusión académica, es un problema muy serio. Mientras los hispanoamericanos no tomen conciencia de dónde estaban y dónde están ahora, y que por el camino se han equivocado numerosas veces, no van a salir adelante. Ok, gracias. También pregunta Fernando Santos, ¿existe o quedan los registros de las clases de las universidades hispanas? Y si sí existen, ¿en dónde se pueden encontrar? Sí, hombre. Para el caso de la Universidad de San Carlos es simpático. Hay libros que estoy pensando, lo tengo en una librera que tengo frente a mí, tendría que buscar la referencia, pero nos puede compartir su correo y se lo mandamos. A niveles de detalle muy, muy simpático. Recuerdo cuando se establece la universidad con ese título, porque en realidad estudios superiores ya había antes del reinado de Carlos II, que es cuando oficialmente se funda la Universidad de San Carlos. O sea, desde que nuestro Francisco Marroquín, deja un legado para abrir un colegio mayor, que luego el Colegio Santo Tomás y demás, y hay estudios superiores. Solo que en América os obsesionáis con el término universidad. Es como si dijéramos, la Universidad de Salamanca solo es universidad desde que se llama universidad. Pues la jodimos, porque entonces le quitamos 4 siglos de historia. O sea, la Universidad de Salamanca cuando se creó no se llamaba universidad, se llamaba estudio general. Entonces, en esa documentación llegas a grados de detalle muy divertidos, no solamente de las clases que se impartían, sino cuando se instala la Facultad de Medicina en Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, hay un médico muy reputado en la Antigua, que ha sido el maestro de todos los otros médicos, que le invitan para que sea catedrático. Bien, entonces al hombre le dicen, venga, usted pase el examen, bueno, ya sabemos que usted es el mejor, todos somos discípulos suyos, y entonces lo va a tener muy fácil. Y el hombre se pone tan nervioso que se pone a vomitar en el examen, y entonces tienen que cancelar el examen. Bien, y le dicen, bueno, tranquilice usted se tranquiliza, relájese, regresa dentro de unos días, le hacemos el examen y ya está. Volvió días después, se volvió a poner tan nervioso que volvió a vomitar, se puso muy enfermo y decidió dejar de presentarse al examen porque dijo, yo no voy a ser catedrático y me voy a morir. Entonces, sí, tenemos detalles de la historia, de las clases, de la gente que acudía a las clases, quiénes eran los grupos, cuáles eran las titulaciones, muy amplias. Ok, gracias. De Guatemala, del resto de universidades de Hispanoamérica, ese tipo de historia de las universidades están muy bien documentadas. Muy bien, vieras que hay otra pregunta de Leonel Morales. Dice, ¿era igual la condición de los territorios españoles en África y Asia?
¿Existieron colonias españolas en algún lugar del mundo? Aquí sí que hay una realidad diferente. En el caso de Asia, que básicamente son las Filipinas, sí, las Filipinas tenían la misma categoría que el resto de la monarquía hispánica. En el caso de África hay dos elementos distintos, muy particulares. En el caso de Ceuta y Melilla, son ciudades que se incorporan en el caso de Melilla, primero, se incorpora a la corona de Castilla muy temprano. Melilla forma parte de Castilla antes, por ejemplo, que Navarra. Bien. O Melilla forma parte de la monarquía hispánica antes que Navarra entrara en la monarquía hispánica, por ejemplo. O sea, Melilla es una ciudad hispana desde hace siglos y siglos. Ceuta, de partida, era portuguesa, pero cuando Portugal se separa de España, de la monarquía hispánica en 1648, los ceutíes votaron por quedarse en la monarquía hispánica, no quisieron irse con Portugal. Bien. Entonces, el caso de Ceuta y Melilla es muy particular. Son parte de la monarquía hispánica, Melilla desde finales del siglo XV y Ceuta desde mediados del siglo XVII. Después, ya a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, durante el reinado de Alfonso XIII, se llevó a cabo una ocupación militar del norte de Marruecos a partir de Ceuta y Melilla. Bien, el protectorado español, otro sector al sur de Marruecos, que es el Sáhara, la actual República Saharaui, y otros pequeños territorios, bien, Ifni, Río Muni y demás. Estos sí que fueron colonias, pero estamos hablando del reparto de África, de la Conferencia de Berlín de 1880, cuando los europeos toman Square y Cartabón y se dividen en África. Y ahí sí que, en ese caso, España, ya constituido como España, una monarquía hispánica, sí tuvo colonias en el norte de África. Pero es una realidad muy concreta de finales del XIX, principios del XX, y que sufrió un proceso de descolonización similar al del resto de África con las otras potencias europeas. Ok. Gracias, Alberto. Aquí hay dos preguntas que de hecho me parecen muy interesantes. Una de Leonel Morales, otra vez, y de Fernando Santos. Una pregunta, ¿cómo se elegían los representantes o diputados para las Cortes durante el siglo XVIII y XIX? ¿Y quiénes podían aspirar a esa representación? Y la otra pregunta dice, ¿cómo fueron las relaciones diplomáticas de Guatemala luego de la independencia? Bien, en el caso de elección a diputados, los diputados son representantes de ciudades, ¿de acuerdo? Y en las ciudades el poder de la ciudad lo tenía el cabildo. Los cabildos municipales eran todopoderosos en la monarquía hispánica desde la época medieval, ¿de acuerdo? Es más, hay un caso muy famoso que es cuando un grupo de ciudades, las llamadas comunidades de Castilla, se sublevaron contra Carlos V y se pusieron en armas y pelearon contra el emperador hasta que fueron derrotados en Villalar en 1521. Entonces, todo el poder reside sobre estas cabildos municipales. Es más, en muchos casos los capitanes generales o incluso los virreyes tenían que negociar mucho con los cabildos. Hay una novela preciosa de Paco Pérez de Antón, Los hijos del incienso y la pólvora, donde cuenta ese tipo de relaciones y donde muestra cómo el pobre capitán general, si no se avenía con el cabildo, lo tenía muy difícil para poder gobernar. Entonces los diputados sean elegidos dentro de las personas que configuraban ese cabildo. ¿Ese cabildo está abierto a todo el mundo? No. Sería como si dijéramos, hoy cualquiera puede ser concejal del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Pues en principio sí, pero hay que tener cierta capacidad económica para lanzar una campaña electoral, ciertos conectes para que te coloquen en la primera lista, en los primeros puestos de la lista del partido. Entonces, si uno me dijera, no, es que la mayor parte de los pobres en el siglo XVIII no eran miembros del Cabildo Municipal de Santiago de Guatemala. Sí, claro, y la mayor parte de los pobres de 2020 tampoco son miembros de la Municipalidad de Guatemala ni de la Municipalidad de Madrid. O sea, para ser político tienes que tener cierto sostén económico detrás que te impulse hasta ahí. Entonces, los diputados parten de los gobiernos municipales y ahí ya hubo una distribución. Es una cuestión compleja, hay que ir caso por caso, no es igual la provincia de Guatemala que la de El Salvador, que la de Nicaragua, no es igual Perú que México, porque con la desaparición con el supuesto apresamiento de Fernando VII y la instauración de las juntas de comunidades, cada cual tiene su perfil. Y en cuanto a las relaciones diplomáticas de Guatemala con España, pues no lo sé. Es un tema que no he estudiado a profundidad y lo que puedo contestar podría ser una mulada, entonces mejor prefiero no contestar. Sí. Muy bien, gracias, Alberto. Igual, aquí hay dos preguntas también me parecen muy interesantes, una de Javier Iván y otra de Josías Kik. Javier dice, la cronología utilizada en arqueología entre el periodo posclásico y republicano se usa el término colonial.
¿Deberíamos utilizar otro término para referirnos a ese periodo? Y si fuera así, ¿cuál sería el término más acertado? Él propone periodo monárquico. Y Josías dice, desvincular el concepto colonial en el arte significa que no hubo una imposición religiosa, económica y política en Guatemala. Bien, en el caso del término a utilizar, yo proponía el hispano-guatemalteco, ¿de acuerdo? Sobre todo porque eso facilitaría mucho la comprensión de quien lo esté leyendo. Estamos hablando de la Guatemala durante el tiempo hispano. Porque hablar del periodo monárquico tampoco es del todo correcto, puesto que hubo reyes en el mundo precolombino. Entonces, ¿por qué estos pobres reyes no van a tener derecho a tener su propio periodo monárquico? En cuanto a la imposición, pues claro, obviamente los conquistadores llegaron a América para, entre otras cosas, cristianizar a los americanos. ¿Nos parece bien, nos parece mal cristianizar a los americanos? Pues la gente del siglo XVI les parecía que era lo más apropiado. Bien, en el siglo XXI la mayor parte de los guatemaltecos son cristianos, católicos o de cualquiera de los grupos protestantes, pero son cristianos. Entonces, la pregunta, presidente, habría que dirigirla hacia todos los guatemaltecos que son cristianos, si les parece bien o mal haber encontrado la salvación a través de la fe cristiana. Entonces, si hay una imposición o no. ¿Hay una imposición económica y política por parte del conquistador? Hombre, acaban de llegar estos tipos que te han vencido en la batalla y, por tanto, han impuesto sus normas. Exactamente lo mismo que hacían los quichés con los caciqueles. Cuando los quichés derrotaban a los caciqueles, pues le imponían sus normas y por eso los caciqueles, en un primer momento, se aliaron con las tropas de Alvarado. Entonces, que un conquistador militar que te ha derrotado en el campo de batalla imponga su voluntad, ¿quién no lo hace? O sea, es que es un tipo de pregunta que no deja de ser un poco de perogrullo. Pues, por supuesto, todo conquistador militar, en cualquier momento de la historia, sea en el mundo precolombino, en el mundo hispanoamericano o en el mundo contemporáneo, inevitablemente, cuando vence la batalla, impone sus condiciones. Imagínese usted que terminamos la Segunda Guerra Mundial y le decimos a Hitler, fíjese, le hemos derrotado en el campo de batalla, hemos tomado Alemania, le hemos sitiado en Berlín, pero para que no se sienta mal, le vamos a dejar que siga con sus costumbres, que siga gaseando judíos y ese tipo de cosas, porque si no, va a llegar alguien que nos diga dentro de 50 años, ustedes impusieron el modelo de la democracia liberal en la Alemania nazi, qué injusto. Y me dirán, ¿es comparable la Alemania nazi gaseando judíos con los aztecas sacrificando a sus prisioneros de guerra? Pues sí, no me parece que sea muy elegante esto de andar haciendo sacrificios humanos de tus prisioneros de guerra. Entonces, claro, el conquistador claro que se impuso, como cualquier conquistador militar. Otra cosa es que a lo mejor tampoco es que el sistema previo fuera tan exitoso como para decir qué triste que nos dejaron de hacer sacrificios humanos. Ok, gracias Alberto. Nosotros agradecemos todas esas inquietudes que nos han estado llegando. Lastimosamente por cuestiones de tiempo ya solamente nos da lugar a una pregunta más. Y es, ¿cuáles fueron las Cortes españolas tan eficaces en limitar el poder del gobernante como el Parlamento inglés en el siglo XVII y XVIII? ¿Y pudieron o tuvieron la intención de limitar el mercantilismo? No, las Cortes españolas no tuvieron ningún interés en acabar con el mercantilismo porque los representantes de las Cortes, que son estos representantes urbanos, son los primeros que salen beneficiados de ese mercantilismo. Entonces, ¿para qué demonios van a querer acabar con el mercantilismo si ellos se benefician de ese mercantilismo? En cuanto a si limitaban el poder de los reyes, sí, lo limitaban. Inevitablemente, eso es fantástico no me acuerdo si es el segundo libro del Cabildo de Santiago de Guatemala, creo que es el segundo o el tercero, cuando llega Alonso de Maldonado, y con esto ya termino, cuando llega Alonso de Maldonado como nuevo gobernador en lugar de Pedro de Alvarado, viene con un nombramiento firmado en principio por el emperador, por Carlos V, y entonces los miembros de la municipalidad, del Concejo Urbano de Santiago de Guatemala, toman el papel del rey, se lo ponen de encima de la cabeza, agachan, sí, lo que su majestad quiera, nosotros siempre obedeceremos lo que diga el rey. Y a continuación le dicen, y está escrito, perfecto, señor Maldonado, nosotros tenemos estos derechos y privilegios. Si usted no nos lo confirma, usted no es el gobernador. Lo diga el rey o lo diga el emperador. Entonces, el emperador primero nos confirma nuestros derechos y después nosotros obedecemos al emperador. Entonces, ya no es a nivel de cortes, es que a nivel de poder municipal, si no estaban de acuerdo con la decisión del rey, se lo decían y el rey se la tragaba. Muy bien. Entonces, agradecemos su participación. Gracias por escucharnos y queremos recordarles que el próximo UFM Talk se llama La descentralización efectiva, los aportes de Charles Thibault y Vincent y Elinor Ostrom, impartidos por el EPRI. Y estos serán transmitidos por el Facebook Live de la Universidad Francisco Marroquín y por el New Media.
a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias. Muchas gracias a todos por acudir hoy.